y con esta sintonía damos paso al espacio de CAI Center de la mano de Adrián Celaya, que nos va a hablar de asuntos de actualidad económica, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián. Egunon, Leire. Egunon. Bueno, y nos traes también varios temas. No sé si nos dará tiempo a hablar de todos, pero bueno, vamos a intentarlo. Así que, bueno, vamos a empezar un poco hablando del hundimiento de la industria alemana. Sí, es un tema central porque, bueno, la industria alemana es un factor, el elemento fundamental de la economía alemana, y ya sabemos el impacto que la economía alemana tiene sobre el conjunto de Europa. Y la industria alemana en concreto, el impacto que tiene en particular sobre la industria vasca, ¿no? Bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues algo que era previsible y previsto, ¿no? Es decir, en el momento en que se empiezan a tomar medidas después del choque geopolítico de febrero del 2022, el estallido en Ucrania, se empiezan a tomar medidas de ruptura entre Europa y la energía barata rusa. Se empieza a cuestionar uno de los pilares fundamentales de la economía alemana, que es precisamente ese acceso a la energía, a las fuentes de energía fósil baratas de Rusia, ¿no? Claro, esto ya se vio entonces con una alarma extraordinaria porque suponía una amenaza para una parte fundamental de la industria alemana, que es intensiva en energía. Intensiva en energía, pues quiere decir, en el caso de Alemania, pues que dentro de los costes de producción, pues un 10, un 15, en algún caso hasta el 30% de los costes de producción son costes energéticos. Si los costes, el precio de esa energía se dispara, como ha sucedido, pues esas industrias quedan fuera del mercado. Fuera del mercado desde distintas perspectivas, ¿no? Porque, claro, cara al futuro, además de esa situación interna, cara al futuro tienen que competir en el mundo con una industria china que va a disponer de esa energía barata que nosotros perdemos y con una industria de Estados Unidos que es productor de energía, ¿no? Bueno, con lo cual está claro que esos sectores se van a quedar fuera del mercado. Bueno, esto que era algo que ya se veía hace un año aproximadamente, pues ya se ha empezado claramente a verificar de forma progresiva, y nos encontramos con una caída del conjunto de la industria alemana que bueno, lo estamos viendo pues porque no está recuperando todavía ni siquiera los niveles que tenía antes del COVID, y porque en concreto en estos sectores intensivos en energía pues está teniendo unas caídas pues de hasta el 40%, algo impresionante, ¿no? ¿De qué sectores estamos hablando? Pues bueno, los datos que han ido apareciendo, pues fundamentalmente del sector químico, de productos químicos, metales básicos, papel, elaboración de papel y de productos de papelería, y de productos minerales no metálicos también, ¿no? Todos esos sectores están cayendo en esas cifras impresionantes de un 30, un 40, hasta un 50%, ¿no? con respecto a los niveles anteriores. Y eso es que claramente se están quedando fuera del mercado, como ya se había previsto, y ya lo dijimos en Ala de Vic, que esto iba a pasar, ¿no? Bien, claro, vamos a ver hasta dónde llega esto. Bueno, puede ser que no sabemos por qué razones la situación geopolítica vuelva a cambiar, todo esto se vuelva a reconducir, pero si esto no sucede, bueno, Europa probablemente va a tener que tomar, Alemania y Europa van a tener que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué hacemos con esos sectores intensivos en energía, ¿no? ¿Los protegemos o no los protegemos? ¿Los protegemos para salvarlos o no? Claro, si los protegemos evitando o, digamos, limitando la competencia con respecto a ellos de China o de Estados Unidos, esto significa que esos mayores costes los vamos a trasladar al conjunto de la industria y al conjunto de la economía, ¿no? Y eso también tiene una repercusión, evidentemente. Claro, si no los protegemos, pues en la práctica lo que vamos a hacer es renunciar a una parte sustancial de la economía europea, y que esto suponga pues un paso muy importante dentro de eso que ya se está llamando el proceso de desindustrialización de Europa, en el cual este es
uno de los elementos básicos. El segundo elemento sería la desconexión con China, que también ha empezado por razones geopolíticas pues hace aproximadamente un año, y en la que de forma muy disciplinada los países europeos, incluyendo Alemania, se han puesto en marcha cada semana o cada mes con un nuevo pretexto, pues creando problemas con unos determinados productos o con empresas determinadas de China, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero por ahora se están confirmando lo que eran los peores pronósticos en cuanto a avanzar rápidamente en ese proceso de posible desindustrialización de Europa. Vamos a ver. Uh-huh. Pues eso, pues ya veremos a ver cómo va este proceso. Si te parece, vamos a pasar a otra cuestión, ¿no? Acerca del renacimiento de la empresa pública. Sí, vamos a ver, es un tema conceptualmente muy interesante que se está debatiendo a ciertos niveles académicos, en ciertas consultoras internacionales, uh-huh. Pero claro, no tanto a nivel político. O sea, a nivel político están, un poco como nos hemos situado los ciudadanos en los últimos 30 años, dentro de esa cosmovisión ideológica neoliberal de que la empresa pública no funciona. Y esto, por un lado, apoyó y fue una consecuencia de los procesos de privatización, que empezaron con el neoliberalismo en los años 80 y 90, que han llegado a unos límites radicales en Europa, ¿no? Y es curioso, dentro del conjunto de los países europeos, es España donde ese proceso de privatización ha llegado más lejos, hasta que de tal forma que el espacio de las empresas públicas ha quedado en un 0,5 de la economía, prácticamente nada. En otros países europeos pues estamos hablando de porcentajes del 3, del 5, del 8%, ¿no? Pero dentro de ese aparente consenso que existía con respecto a que las empresas públicas no funcionan, pues había razones de tipo conceptual que están llevando a que esto se replantee. Ya digo, por ahora en ámbitos académicos, de consultores, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Bueno, pues por un lado tenemos el propio fracaso del sistema neoliberal, que pensábamos que con todas las medidas de privatización, de incentivo inversor que se iban adoptando, íbamos a reanimar el sistema económico, y esto no ha sucedido así, ¿no? El modelo económico ha ido renqueante, llevamos ya 15 años que la productividad no crece, y con y estamos manteniendo la economía con unas facturas cara al futuro insostenibles, ¿no? Como son el endeudamiento por un lado y el hundimiento demográfico, que está muy relacionado con la sobreexplotación laboral de la mujer, que ha servido para mantener el sistema durante estas décadas. Bueno, esa es una de las razones que nos llevan a replantear cuáles han sido las bases del modelo neoliberal, y una de las bases ha sido la privatización de empresas públicas, ¿no? Pero bueno, hay más razones, que son, pues, una muy importante, lo que estamos viendo en los países emergentes, ¿no? Pues fundamentalmente China y Rusia. En estos países que tienen su pasado, digamos, en regímenes socialistas, en los que había una clara priorización de la empresa pública, en China y en Rusia, y que, sin embargo, a partir de los 90 entran en unas dinámicas de privatización radical, y todos pensábamos que los restos de empresa azul de sector público que existían en esos países eran esos restos, ¿no? Y que estarían ahí, pues bueno, como había pasado en Europa, de forma temporal. Y ahora estamos viendo que no, que estos países frenaron los procesos de privatización en un determinado momento, y están manteniendo el peso, y incluso reforzando los sectores públicos, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, estamos viendo que estos sectores públicos de esos países emergentes se están defendiendo con una eficiencia muy alta en distintos sectores a nivel internacional, y ampliando su espacio. Esto quiere decir que por lo menos hay que, desde ese punto de vista, vamos a decir, teórico, académico, es evidente que esto nos obliga a replantearnos muchas cosas. De hecho, el peso de las empresas públicas entre las multinacionales en los últimos años
ha evolucionado desde un 5%, al que llegó a reducirse, ha ido creciendo hasta un 20% en el que está ahora. Y estamos hablando de un peso fundamental de las empresas internacionales chinas, pero también de otros países emergentes, ¿no? Tenemos otras referencias, pueden ser, por ejemplo, lo que está sucediendo en el ámbito de los grandes bancos. Los grandes bancos a nivel mundial, los 5 primeros son todos bancos públicos y son chinos, ¿no? Otra referencia puede ser precisamente el ámbito bancario, por ejemplo, como todos los países emergentes tienen una apuesta clarísima por la banca pública, y de hecho pues vemos como entre Bielorrusia, incluso India, Irán, China o Rusia, todos tienen sectores de banca pública superiores al 50%, ¿no? Hasta un 80% en China, un 75% en Rusia, un 65-70% en Bielorrusia, etcétera, ¿no? Y es una opción por la que apuestan de forma muy clara. No es en absoluto, estamos viendo un resto del pasado que tendencialmente vaya en una línea de recorte progresivo de estas empresas públicas, ¿no? Bueno, digamos, el análisis conceptual, aparte de tener en cuenta estas realidades que deberían llevarnos a repensar qué es lo que hemos hecho sobre las empresas públicas y privadas, y si lo hemos hecho en base a razones técnicas o en base a razones ideológicas. El caso es que nos hemos situado en un contexto en el que ya nos cuesta mucho gestionar empresas públicas. Podemos decir que en buena parte no sabemos gestionar empresas públicas, hemos perdido el know-how, nuestros políticos casi huyen espantados de los riesgos que puede tener gestionar una empresa pública, y esto está situando a nuestras economías en una situación de debilidad extraordinaria, aparte de que el carácter social de nuestras políticas públicas está con las manos atadas precisamente por no atreverse a impulsar los sectores públicos, ¿no? Desde un punto de vista conceptual, detrás de esto que tenemos, pues tenemos, por ejemplo, digamos, una aceptación general también en los países emergentes de que, pues, digamos, por ejemplo, las microempresas, las empresas muy pequeñas, es mejor que sean privadas, ¿no? Y esto es aceptado con carácter general. ¿Y por qué? Pues porque el nivel de flexibilidad, incentivos tal que existen, pues son muy difíciles de conseguir por parte de las empresas públicas. Pero todas esas ventajas teóricas que se suelen atribuir a las empresas privadas de forma general, que son muy claras en las microempresas, pero son cada vez menores a medida que la empresa crece. Es decir, cuanto mayores son, más grandes son las empresas, empiezan a tener los problemas de burocratización, alejamiento de la realidad, etcétera, que tienen las empresas públicas. Tienen las ventajas del tamaño de ellas y las ventajas del tamaño que están relacionadas con las economías de escala, ¿no? Pero no tienen las ventajas de flexibilidad, incentivo, etcétera, que tienen las pymes, ¿no? Las empresas muy pequeñas, sobre todo, ¿no? Bueno, entonces esto significa que probablemente las grandes empresas hay una lógica que les lleva a perder las ventajas de la empresa privada de forma progresiva y a mantener las desventajas de la empresa privada frente a las grandes empresas públicas. Entonces, seguramente esta es la razón de que este debate sobre empresas públicas o privadas se esté planteando fundamentalmente en el ámbito de la gran empresa. Y esto es importante para entender de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un debate que, bueno, es difícil que se abra a nivel político, porque ya sabemos que lamentablemente los políticos no suelen actuar en base a análisis técnicos, en razones técnicas, sino más bien en base a razones de oportunidad política, ¿no? Es decir, si los medios de comunicación, etcétera, y los poderes fácticos no les abren el camino para apostar por empresas públicas y por el sector público, pues a ellos les va a costar muchísimo moverse en esa dirección. Pero bueno, todo depende de cómo evolucione tanto el análisis técnico en el propio Occidente como el contexto geopolítico y el propio peso de los países emergentes va a obligar seguramente a volver a poner este debate sobre la mesa también a nivel político.
Pues bueno, pues a ver también qué pasa con todo esto. Y bueno, si te parece, no sé si quieres añadir algo más de este tema, si no pasaremos al siguiente. Bueno, sí, hay una cuestión curiosa, porque sobre ese tema de la semana laboral de 4 días, Uh-huh. ha habido movimientos en distintas administraciones, movimientos, vamos a ver, de distinto tipo, ¿no? Uh-huh. Pero normalmente son movimientos experimentales, digamos. Se ha producido en distintos países, ¿no? Experimentando a ver en qué medida introducir la semana laboral de 4 días incide o no negativamente en la productividad. Uh-huh. Eso es lo que se pretende un poco experimentar. Y en el caso del País Vasco se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno y Fabrica, que es un proyecto sobre el nuevo modelo empresarial de Adegi, la patronal guipuzcoana. Uh-huh. Y nos hemos encontrado esta semana con reacciones muy violentas de interlocutores de Vizcaya y de Vizcaya y de Álava, de interlocutores empresariales de Vizcaya y de Álava, que consideran este movimiento por parte de Adegi pues casi como una traición, y han utilizado ese tipo de expresiones que las ha llevado a ciertos titulares el grupo Vocento, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a ver, esto nos revela una situación curiosa dentro de la patronal, pero que nos obliga a poner sobre la mesa otra vez de qué estamos hablando. Bueno, vamos a ver. En principio, es cierto que en algunas empresas trabajar menos horas puede implicar no perder eficiencia. ¿Por qué? Porque en principio trabajando menos horas se supone que esas horas que quedan las trabajamos pues un poco con más ganas. Pero la verdad es que las cosas que se están diciendo sobre este tema seguramente no son realistas. Es decir, pasar de 5 días a 4 días supone reducir un 20% la carga de trabajo, y bajar un 20% la carga de trabajo sin reducir la productividad por trabajador, yo creo que es algo claramente utópico. Es decir, la empresa en la que esto suceda seguramente tenía que ser una empresa que estuviera fatalmente gestionada. Lo lógico es que si bajamos un 20% la carga de trabajo, se reduzca también significativamente, no necesariamente por un 20%, pero que se reduzca significativamente la productividad, lo que un trabajador produce, ¿no? Uh-huh. Bien, yo creo que esto es algo muy claro desde un punto de vista de experimentos concretos. Sí, claro, depende cómo hagamos la selección de las empresas, pero claro, si ya son empresas predispuestas, pues son empresas que tienen problemas de productividad previos. Entonces, esto, por muy buenos resultados que den, igual no es válido para el conjunto empresarial. Pero ahí hay otra reflexión que es muy importante hacer, que nosotros hemos puesto repetidamente sobre la mesa, que es que esos movimientos de reducción de la semana de trabajo hay que hacerlos aunque se pierda productividad, ¿no? Y eso hemos puesto, suena muy fuerte, pero hay que tener también un poco una cierta perspectiva histórica sobre este tema, ¿no? Uh-huh. Y es que no podemos olvidar el salto cualitativo que dimos en los años 70 hacia trabajar mucho más que antes, como consecuencia de cómo gestionamos el proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que no lo gestionamos a través del reparto de la carga de trabajo existente, sino añadiendo 40 o 45 horas de trabajo semanal por unidad familiar, una carga de trabajo que han soportado fundamentalmente las mujeres. Entonces, claro, intentar solucionar los problemas que todo esto ha generado, los problemas estratégicos que todo esto ha generado desde el punto de vista de la sobreexplotación laboral de las mujeres, de hundimiento demográfico, etcétera, pues es casi imposible si no tenemos en cuenta de dónde partimos, qué es lo que hicimos durante esos años. Hemos estado siempre pensando que con el avance tecnológico poco a poco iríamos trabajando cada vez menos, uh-huh, y resulta que estábamos trabajando muchísimo más, sobre todo las mujeres, por supuesto. Y sin tener en cuenta esa perspectiva histórica, no podemos posicionarnos políticamente en el sentido de lo que
realmente hay que hacer al respecto, que no es otra cosa que empezar a recuperar ese enorme paso atrás que dimos en aquella época, reduciendo progresivamente la carga de trabajo, ¿no? Claro, otra cosa es esto cómo se hace, ¿sí? Cómo se hace. Y claro, hacerlo de golpe en un 20% significaría recuperar solo una parte de lo que entonces incrementamos en carga de trabajo. Pero así todo, una vez que las empresas se han acostumbrado a una determinada disposición de trabajo, pues puede ser, desde un punto de vista de gestión de la economía, bastante problemático. Porque claro, otra cosa es que esto fuéramos compensándolo de forma progresiva. Es cierto que hay que hacerlo cuanto antes, porque los problemas que tenemos alrededor de esta cuestión son enormes, ¿no? Pero lo importante es ponerlo encima de la mesa, y si hay que hacerlo de forma progresiva, pero asumiendo esta cuestión. Es decir, exactamente igual que el lanzamiento masivo de las mujeres al mercado de trabajo de esa forma tan disparatada, que les añadió a todas ellas 40 horas semanales de carga de trabajo, exactamente igual que aquello se hizo de aquella forma tan disparatada, ya digo, pues tenemos que reducir la carga de trabajo del conjunto de la población, tomando medidas que asuman la pérdida de la productividad que esto supone. Y bueno, el cómo se haga es otra cosita, pero hay que hacerlo, ¿no? Aunque se produzcan pérdidas de productividad, o en todo caso que se compensen con una menor elevación de la productividad del trabajador. Pues Adrián, no nos va a dar tiempo de hablar de los dos últimos temas que nos quedan, porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Entonces, bueno, si te parece, pues estos dos últimos temas los dejamos para la semana que viene. Perfecto, vale, pues que quedamos en eso, si te parece, Leire. Eso es. Bueno, no sé si quieres añadir algo más. No, por mi parte, perfecto. Vale, pues entonces nada, hablamos la semana que viene, Adrián. Vamos a Leire. Bueno, es que ricasco. Venga,